Imagina sostener en tus manos lo último que garantiza tu seguridad. Y que alguien toque tu puerta pidiendo exactamente No hay eso. tiempo. Vete ahora. No dinero. No ayuda futura. No alcanza. Lo último Con que esto no te queda podemos hoy. La mayoría protege. Pocos entregan. Pero aquí está la verdad que casi nadie entiende. La Dios mío, te provisión pido no que nos des comienza fuerzas en cuando esta tormenta. aseguras lo Guíanos y danos suficiente. esperanza. Comienza cuando decides confiar antes de tenerlo. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a conmover, te va a revelar por qué algunas personas, aún en escasez, nunca se quedan sin luz, y cómo esa misma llave puede cambiar tu manera de enfrentar el miedo, la pérdida y las decisiones que parecen imposibles. Rebeca sostenía entre sus manos la última botella de aceite como si fuera algo frágil y sagrado. No era grande. No estaba llena. Apenas alcanzaría para unas pocas horas más de luz. Pero en esa pequeña cantidad reposaba algo más que combustible. Descansaba el sustento de sus hijos. Si lo vertía en la lámpara esa noche, podría terminar el encargo pendiente y recibir el pago al amanecer. Si no lo hacía, la deuda crecería y el dueño del local donde compraba tela dejaría de fiarle. Pero si lo entregaba a la anciana que había quedado sin luz tras la tormenta, entonces no habría costura, no habría pago, no habría seguridad. El cruce no era entre pobreza y riqueza, era entre cálculo y compasión. La tormenta había golpeado fuerte el pueblo esa tarde. El viento arrancó tejas, apagó faroles y dejó muchas casas en penumbra. La de Rebeca no era la excepción. El techo crujía todavía con cada ráfaga tardía y sus dos hijos dormían abrazados bajo una manta delgada, ajenos al peso de las decisiones que a veces cargan los adultos. El pequeño taller de costura ocupaba la mitad de la sala. Una mesa gastada, una silla que cojeaba y una máquina antigua heredada de su madre. La lámpara de aceite descansaba en el centro, esperando ser alimentada. Sin esa llama, la noche sería larga y el trabajo imposible. Rebeca vivía de lo que cosía. Remendaba camisas, ajustaba vestidos, parchaba pantalones que otros daban por perdidos. Decía que la tela, como el alma, podía restaurarse si alguien tenía paciencia. Pero esa paciencia necesitaba luz. Desde que su esposo partió sin despedida, tragado por deudas y promesas incumplidas, ella había aprendido a sostener el hogar con silencio firme. No pedía, no reclamaba, trabajaba. El golpe en la puerta fue suave, casi tímido. Dudó si era el viento. Luego volvió a sonar, más claro. Al abrir, el aire frío entró primero. Después apareció una figura encorvada envuelta en un chal oscuro, mojado por la lluvia. Era doña Clara, la anciana que vivía 3 casas más abajo, sola desde hacía años. Sus manos temblaban. «Perdona la hora, hija», dijo con voz baja. «El viento apagó mi lámpara y no me quedó aceite, solo necesito un poco. Mañana veré cómo te lo devuelvo». No pidió comida, no pidió dinero, pidió luz. Rebeca sintió cómo el pecho se le apretaba. Miró la botella en su mano. Era la última. Sin ella no habría costura. Sin costura no habría pago. Sin pago no habría pan. La lógica hablaba fuerte, pero había otra voz, más suave, más profunda. Recordó una frase que su madre repetía cuando la harina escaseaba. Dios no multiplica lo que escondes por miedo, sino lo que entregas con fe. Miró el rostro arrugado de la anciana. No había exigencia en sus ojos, solo dignidad. Esa clase de dignidad que no mendiga, que solo espera. Rebeca tragó saliva,
La decisión no cambiaría el clima, no arreglaría el techo, no borraría las deudas, pero sí definiría el tipo de corazón que quería conservar. Destapó la botella lentamente. La llama interior comenzó a inclinarse hacia una elección. Rebeca no respondió de inmediato. El silencio entre ambas no era incómodo, era sagrado. Miró una vez más la botella. Calculó en silencio cuántas puntadas más podría dar si la vaciaba en su lámpara. Pensó en el vestido azul que debía entregar al amanecer. Pensó en el pago prometido. Pensó en el pan. Luego miró a doña Clara y comprendió algo que no cabía en números. La oscuridad pesa distinto cuando se vive sola. Sin decir palabra, tomó la lámpara pequeña que usaba para calentar la aguja. La colocó sobre la mesa y comenzó a verter el aceite en un frasco más pequeño. No lo midió con exactitud. No dejó solo un poco. Sirvió más de la mitad. La botella quedó liviana en su mano. «Con esto podrá pasar la noche», dijo finalmente entregándole el frasco. «Mañana veremos lo demás». Doña Clara lo recibió con cuidado, como si estuviera sosteniendo oro líquido. Sus ojos se humedecieron, pero no por la lluvia. «Que la luz que me das no falte nunca en tu casa», susurró. Rebeca sonrió apenas. Cerró la puerta cuando la anciana se alejó por el camino oscuro. El viento seguía soplando, pero algo dentro de ella se había aquietado. Volvió a la mesa. La botella ahora contenía apenas lo suficiente para 1 hora, quizá menos. Se sentó frente a la máquina de coser, encendió la lámpara y la llama apareció tímida, como dudando si quedarse. Comenzó a coser. Cada puntada parecía más pesada que antes, no por el cansancio, sino por la incertidumbre. El hilo avanzaba, la tela cedía bajo sus dedos, pero la luz disminuía poco a poco. Miró la llama varias veces. La cera no protegía. El aceite bajaba. «Señor», murmuró sin detener las manos, «yo hago lo que puedo. Tú haz lo que yo no alcanzo». No pidió milagro, pidió fidelidad. Cuando la llama comenzó a titilar, el vestido estaba casi terminado. Faltaba el dobladillo inferior. Solo eso. El viento golpeó la ventana con fuerza y la llama se inclinó peligrosamente. Rebeca protegió el vidrio con una mano, mientras con la otra terminaba las últimas puntadas. Y entonces ocurrió. La lámpara no se apagó. Titiló. Se redujo, pero no murió. Rebeca frunció el ceño, se inclinó y observó el depósito. No era posible. Había usado casi todo. El nivel no bajaba. No aumentaba, pero no bajaba. El aceite parecía sostenerse justo en el punto necesario. No era abundancia, era suficiencia. La llama se estabilizó. Terminó el vestido. Se recostó un momento en la silla, con el corazón latiendo fuerte. No sabía si lo que veía era un error de percepción o una respuesta invisible. No lo analizó demasiado. Solo agradeció. Cuando apagó la lámpara, aún quedaba aceite. No mucho, pero suficiente. Esa noche durmió con una paz distinta. No porque la deuda hubiera desaparecido, no porque la tormenta se hubiera ido, sino porque algo dentro de ella había cambiado de dirección. Dar no la había vaciado, la había alineado. Al amanecer el cielo estaba limpio. El vestido azul descansaba perfectamente doblado sobre la mesa. Y la botella seguía teniendo aceite. No más que antes, pero tampoco menos.
Rebeca comprendió algo sin palabras. A veces el cielo no multiplica aumentando, sino sosteniendo. Y cuando estaba por salir a entregar el encargo, escuchó pasos apresurados en el camino. No eran los de doña Clara. Eran firmes, decididos. Alguien venía hacia su puerta. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. No fueron golpes tímidos como los de la noche anterior. Esta vez llamaron con firmeza, pero sin rudeza. Rebeca acomodó el vestido azul bajo el brazo y abrió. Un hombre de mediana edad estaba de pie bajo el sol recién nacido. Vestía sobrio, limpio, aunque el barro seco en sus botas delataba que había caminado temprano. Su mirada no era dura, pero sí observadora. «Buenos días», dijo con voz clara. «¿Es usted la costurera que vive aquí?» Rebeca asintió. «Me hablaron de usted», continuó. «Dicen que no solo arregla telas, también sostiene promesas». Ella no entendió del todo la frase, pero lo dejó pasar. «¿En qué puedo servirle?» El hombre miró el interior de la casa. La mesa sencilla, la máquina antigua, la lámpara aún sobre el centro, la botella pequeña junto a ella. Sus ojos se detuvieron apenas en ese detalle. «Mi madre vive 3 casas abajo», dijo finalmente. «Doña Clara». El nombre le atravesó el pecho como una respuesta silenciosa. «Anoche me contó lo que hizo». Rebeca bajó la mirada. No por vergüenza, por humildad. «No fue gran cosa», respondió. «Solo un poco de aceite». El hombre negó suavemente. «En noches como la de ayer, hija, un poco de aceite es todo». Hubo un silencio breve. «Mi madre no tiene mucho», continuó él, «pero yo sí he tenido más de lo que necesitaba. Y hace tiempo busco a alguien honesto para dirigir un pequeño taller comunitario que quiero abrir. Un lugar donde mujeres que han quedado solas puedan trabajar sin depender de la caridad. Donde aprendan oficio y sostengan sus hogares con dignidad». Rebeca sintió que el aire se volvía más pesado. «He preguntado por el pueblo», dijo el hombre. «Me hablaron de varias personas capaces. Pero anoche entendí algo. Capacidad sin corazón no construye futuro». Sus ojos se clavaron en los de ella. «Mi madre me dijo que usted compartió su última botella». Rebeca quiso corregirlo. «No era la última», murmuró. Pero en el fondo sabía que sí lo era. El hombre sacó un sobre de su abrigo y lo colocó sobre la mesa. «Aquí hay lo suficiente para saldar cualquier deuda que tenga y comenzar el taller. No es un regalo. Es una responsabilidad. Necesito a alguien que entienda que la luz no se guarda, se reparte». Rebeca miró el sobre, pero no lo tocó. La tentación no era el dinero, era el miedo. ¿Y si no podía con esa tarea? ¿Y si fallaba? ¿Y si aceptar implicaba más peso del que ya llevaba? El hombre pareció leer sus dudas. «No estoy buscando a la más fuerte», añadió. «Estoy buscando a la más fiel». La palabra resonó en el mismo lugar, donde la noche anterior había sentido el conflicto. Fidelidad. No éxito, no seguridad. Fidelidad. Rebeca miró la lámpara, miró la botella, recordó la llama que no se apagó. No sabía cómo explicarlo, pero entendía que la provisión no había sido solo aceite sostenido. Había sido dirección. Tomó el sobre con manos firmes. «Si esto es de Dios», dijo con voz tranquila, «entonces no me toca temerlo». El hombre sonrió por primera vez. «Entonces comenzamos mañana.
Cuando se fue, el silencio volvió a la casa. Pero ya no era el mismo silencio, era un silencio lleno de posibilidad. Rebeca se sentó despacio, abrió el sobre. El dinero era más que suficiente, exacto, medido, no abundancia exagerada, suficiencia justa. Miró la botella de aceite una vez más y entendió algo que no había comprendido del todo hasta ese momento. La multiplicación no había comenzado cuando el aceite se sostuvo. Había comenzado cuando decidió soltarlo. Rebeca no corrió por el pueblo anunciando nada. No levantó el sobre en señal de triunfo, ni dejó que la emoción se le escapara en palabras grandes. Cerró la puerta, se sentó frente a la mesa y dejó que el corazón se acomodara. Sabía algo. Lo que nace en silencio debe madurar en silencio. Esa misma mañana entregó el vestido azul. La mujer que lo recibió sonrió al verlo terminado con detalle fino en el dobladillo. Pagó lo acordado, incluso dejó unas monedas extra. «Dicen que usted trabaja con cuidado», comentó antes de irse, «y eso ya casi no se encuentra». Rebeca agradeció sin explicar nada. Caminó luego hasta la tienda de telas y saldó la deuda pendiente. El dueño la miró sorprendido. «Pensé que tardarías más», dijo mientras contaba las monedas. «Yo también», respondió ella con serenidad. No habló del sobre, no habló del aceite, solo pagó y salió. Esa tarde fue hasta la casa de doña Clara. La anciana estaba sentada junto a la ventana, con la lámpara encendida pese a que aún había luz natural. «Quería devolverle el aceite», dijo mostrando una pequeña botella nueva. Rebeca negó con la cabeza. «No me debe nada». Doña Clara la observó en silencio, como quien entiende más de lo que se dice. «Cuando una llama enciende otra», murmuró, «no pierde fuego». Rebeca sintió que esa frase era más que una metáfora. Era una confirmación. Al día siguiente comenzó el movimiento. El hombre, don Rafael, así supo que se llamaba, regresó con planos sencillos y propuestas claras. El pequeño taller comunitario funcionaría en un local viejo cerca de la plaza. Necesitaba orden, organización y manos dispuestas. Rebeca dudó un instante antes de entrar por primera vez al lugar. El espacio era amplio, pero vacío. Polvo en las esquinas, ventanas sin cortinas, mesas viejas apiladas contra la pared. Parecía mucho trabajo. Pero no le asustó, porque el vacío no siempre es carencia. A veces es espacio esperando propósito. En los días siguientes comenzaron a llegar mujeres, algunas viudas, otras abandonadas, algunas jóvenes con hijos pequeños, otras mayores que pensaban que ya no había oportunidad para ellas. No traían grandes habilidades, traían necesidad. Rebeca no habló de milagros, no habló de aceite que no se acababa. Les enseñó a enhebrar agujas, a medir telas, a corregir errores sin romper más la costura. La tela se corrige con paciencia, decía, y la vida también. La primera semana fue difícil. Hubo hilos que se enredaron, telas cortadas mal, discusiones pequeñas por cansancio acumulado, pero algo distinto flotaba en el ambiente. Había dignidad. El dinero del sobre no se desperdició. Se usó con orden. Máquinas reparadas, mesas firmes, luz suficiente para todas. Y cada tarde, antes de cerrar, Rebeca dejaba una pequeña lámpara encendida en el centro del taller. No porque hiciera falta, sino como recordatorio. Una de las mujeres preguntó un día,
¿Por qué siempre deja esa lámpara prendida? Rebeca sonrió suavemente. Porque hubo una noche en que pensé que se apagaría la mía. No explicó más. No era necesario. Mientras tanto, en su casa, la botella de aceite seguía allí. Ya no era la última. Había comprado más, pero conservaba aquella pequeña, casi vacía, como memoria de una decisión. Y comprendió algo profundo. Dios no siempre multiplica para que tengas más. A veces multiplica para que seas canal. El taller comenzó a recibir pedidos más grandes, uniformes escolares, cortinas para la iglesia, reparaciones del mercado. No era riqueza, era estabilidad. Y con cada encargo cumplido, una mujer más recuperaba algo que había perdido. Confianza. Pero no todo sería sencillo. Porque cuando la luz comienza a expandirse, también aparecen sombras que no estaban cómodas con su brillo. Y una de esas sombras ya estaba observando desde la plaza. No todos celebraron la apertura del taller. Al principio el murmullo fue leve. Comentarios sueltos en la tienda, miradas largas desde la plaza, frases disfrazadas de preocupación. Eso no va a durar. Demasiadas mujeres juntas terminan en problemas. La caridad no es negocio. Pero la sombra tomó forma concreta una mañana. Don Esteban, dueño de la mercería más grande del pueblo, cruzó la puerta del taller sin saludar. Su negocio llevaba años vendiendo telas, hilos y trabajos ya hechos traídos de la ciudad. La llegada del taller comunitario no le agradaba. Miró alrededor con gesto crítico. «He oído que están aceptando encargos grandes», dijo, acomodándose el chaleco. «Eso afecta el comercio establecido». Rebeca no dejó de coser. «Estamos trabajando», respondió con calma. «Nada más». «Trabajar es una cosa», replicó él. «Competir sin estructura es otra». Las mujeres levantaron la vista. El ambiente se tensó. Rebeca apoyó la tela sobre la mesa y se puso de pie. No buscamos quitarle nada a nadie, solo buscamos sostener lo que estaba cayendo. Don Esteban frunció el ceño. El mercado no funciona con buenas intenciones. Rebeca lo miró directo a los ojos. Ni tampoco funciona sin ellas. El hombre salió sin despedirse. Ese día el taller trabajó con un peso distinto en el aire. No por miedo, por conciencia. Rebeca sabía que el crecimiento siempre despierta resistencia. No todos entienden cuando la provisión viene envuelta en fe. Esa tarde, mientras cerraban, una de las mujeres, Mariela, la más joven, se acercó con preocupación. ¿Y si nos cierran? ¿Y si él mueve influencias? Rebeca pensó en la noche de la tormenta, en la botella, en la llama que no se apagó. Lo que nació por obediencia, respondió, no se sostiene por fuerza humana. No era una frase valiente, era una convicción aprendida. Sin embargo, la presión aumentó en los días siguientes. Algunos pedidos fueron cancelados sin explicación. Un proveedor se negó a venderle silo. El rumor crecía. La tentación apareció de nuevo. Reducir el taller, bajar la visibilidad, trabajar solo lo mínimo, proteger. Pero Rebeca había aprendido algo. Cuando el miedo dirige, la luz se encoge. Una noche, mientras revisaba cuentas, notó que los números apenas alcanzaban. No faltaba mucho, pero tampoco sobraba.
Volvió a mirar la pequeña botella antigua que guardaba en casa. La tomó entre las manos. «Señor», susurró, «si esto fue tu dirección, sostén también el proceso». Al día siguiente ocurrió algo inesperado. Una mujer mayor entró al taller con paso decidido. No era del pueblo. Vestía con elegancia sobria. Observó el trabajo, habló con las costureras, revisó las costuras. «He escuchado comentarios», dijo finalmente. «Algunos buenos, otros no tanto. Pero lo que veo aquí es orden». Se presentó como directora de una escuela regional. «Necesitamos uniformes para 3 instituciones y no buscamos lo más barato. Buscamos lo más digno». El silencio en el taller fue total. El pedido era grande, muy grande. Rebeca respiró profundo. No vio solo dinero, vio confirmación. La mujer dejó un adelanto sobre la mesa. «Confío en que cumplirán». Cuando se fue, las mujeres comenzaron a llorar. No de euforia, de alivio. Rebeca entendió en ese momento algo más profundo que cualquier cuenta. La sombra puede incomodar, pero no puede detener lo que fue encendido con propósito. Y en la mercería de don Esteban, alguien comenzaba a comprender que la luz que se comparte no se apaga, se multiplica. El pedido de los uniformes no trajo descanso inmediato, trajo responsabilidad. 3 escuelas, decenas de tallas distintas, fechas estrictas, tela que debía llegar a tiempo. Manos que debían coordinarse como si siempre hubieran trabajado juntas. El taller dejó de ser solo refugio, se convirtió en ritmo. Rebeca organizó mesas, asignó tareas, revisó cada corte antes de permitir que la tijera avanzara. No levantaba la voz, pero su firmeza ordenaba el ambiente. «No cosemos solo tela», decía. «Cosemos confianza». Las mujeres trabajaban hasta que el sol comenzaba a caer. Algunas llevaban a sus hijos, que hacían tareas en una esquina. El lugar se llenó de voces suaves, de máquinas que marcaban el tiempo como un latido constante. A mitad de semana surgió el primer problema. La tela enviada por el proveedor llegó incompleta. Faltaban rollos esenciales para las tallas mayores. Sin ellos, el pedido no podría terminarse a tiempo. Mariela fue la primera en alarmarse. «Esto es intencional», susurró. Don Esteban habló con el proveedor. El rumor parecía lógico. La tentación regresó. Reclamar, confrontar, devolver la presión con presión. Rebeca se quedó en silencio unos segundos más de lo habitual. Recordó otra vez la noche de la tormenta. Recordó que la provisión había llegado sin pelea. «No vamos a reaccionar desde el enojo», dijo finalmente. «Vamos a buscar solución». Tomó el adelanto del pedido y caminó hasta un pueblo cercano donde había escuchado de un pequeño almacén independiente. No era el camino cómodo, era el necesario. Regresó al anochecer con los rollos faltantes, más caros, pero disponibles. Las mujeres respiraron aliviadas. «¿Y si no alcanza el dinero?», preguntó una de ellas. Rebeca miró las mesas llenas de uniformes casi terminados. «Cuando uno decide obedecer, el cálculo cambia», respondió. No era imprudencia, era confianza. El trabajo continuó. El día de la entrega llegó con nervios contenidos. Los uniformes fueron acomodados con cuidado en cajas limpias.
Las costuras revisadas una vez más. La directora regresó. Observó cada prenda. Tocó las costuras, revisó los dobladillos. Esto no es trabajo apresurado, dijo al final. Esto es oficio. Pagó el resto del pedido sin negociar ni una moneda menos. Y antes de irse añadió: en unos meses habrá otra convocatoria. Serán más escuelas. Cuando la puerta se cerró, nadie habló por varios segundos. Luego las lágrimas comenzaron a rodar en silencio. No era solo el pago, era la validación. Esa tarde, al regresar a casa, Rebeca tomó la botella antigua de aceite y la colocó sobre la mesa. Ya no estaba casi vacía. Había decidido rellenarla con cada nueva compra. No como necesidad, como símbolo. Comprendió algo con claridad profunda. Dios no siempre multiplica derramando más. A veces multiplica ampliando el alcance. La pequeña llama de una casa ahora iluminaba a muchas. Sin embargo, en la mercería de la plaza, don Esteban comenzaba a sentir el peso del cambio. Y cuando el orgullo se siente desplazado, suele reaccionar. La siguiente prueba no sería económica, sería moral. El crecimiento del taller comenzó a notarse más allá de las paredes. Las mujeres caminaban por la plaza con otra postura. No era arrogancia, era dignidad recuperada. Ya no evitaban miradas. Ya no bajaban la voz cuando hablaban de trabajo. Eso incomodaba. Don Esteban no tardó en actuar. Una mañana, mientras el taller abría sus puertas, un funcionario municipal llegó acompañado por él. Traían papeles, gestos serios y preguntas innecesariamente largas. «Hemos recibido una queja», dijo el funcionario, revisando documentos. «Falta de permisos formales. Posible competencia desleal». Las mujeres se miraron entre sí. El temor volvió a asomarse. Rebeca dio un paso al frente. «¿Qué permisos faltan?», preguntó con serenidad. El funcionario enumeró requisitos técnicos que nunca antes habían sido exigidos a pequeños talleres familiares. Papeles que implicaban trámites, tiempos y costos adicionales. Era una presión, no una clausura directa, pero sí una advertencia. Don Esteban permanecía en silencio, con una expresión que pretendía neutralidad. Cuando se fueron, el ambiente quedó cargado. «No podremos con esto», susurró Mariela. «Apenas estamos estabilizándonos». Rebeca no respondió de inmediato. Caminó hasta el centro del taller y encendió la pequeña lámpara que siempre dejaba como símbolo. La miró fijamente. No estaba enojada, estaba probada. Esa noche, sola en casa, volvió a sostener la botella antigua entre sus manos. Recordó la sensación de haberla vaciado casi por completo. Recordó el miedo. Y recordó también que el milagro no había sido abundancia repentina, sino suficiencia sostenida. «Señor», oró en voz baja, «si esta obra nació de ti, sostén también su legitimidad». Al día siguiente tomó una decisión que sorprendió a todas. Fue a la mercería de don Esteban. Entró sin confrontación. «Necesitamos regularizar permisos», dijo con respeto. «Usted lleva años trabajando aquí. Conoce el proceso mejor que nadie». El hombre la miró desconcertado. No esperaba cooperación, esperaba resistencia. «¿Por qué vendrías a mí?», preguntó con tono contenido. Rebeca sostuvo su mirada.
Porque si esto crece, el pueblo crece, y si el pueblo crece, todos vendemos más. No era estrategia manipuladora. Era verdad. El silencio se hizo pesado. Don Esteban no respondió de inmediato. Algo en su interior se movía. Orgullo y conciencia luchaban. Finalmente suspiró. Los trámites no son simples, dijo, pero puedo orientarlas. No ofreció disculpas, no admitió intención, pero ayudó. En las semanas siguientes, los papeles se regularizaron. El taller quedó formalmente establecido. La tensión no desapareció del todo, pero algo cambió en el corazón de don Esteban. Comenzó a enviar pequeños pedidos de reparación que él no quería hacer. No lo llamó alianza, pero lo era. Rebeca entendió una lección más profunda que cualquier contrato. La luz no combate la sombra, la transforma. Aquella noche, al cerrar el taller, dejó la lámpara encendida un poco más de lo habitual. No por desafío, por gratitud, porque había comprendido que la verdadera prueba no era sostener el crecimiento. Era sostener el corazón correcto mientras se crecía. Y todavía faltaba una última enseñanza. No externa, interna. Con los permisos en orden y los pedidos creciendo, el taller entró en una etapa que nadie había imaginado meses atrás. Las mesas ya no estaban vacías. Las máquinas no descansaban tanto. Las cuentas por primera vez no asustaban. Y fue entonces cuando apareció una tentación más sutil, no la de cerrar por miedo, sino la de endurecerse por éxito. Una tarde, mientras revisaban un nuevo pedido grande para otra escuela, Mariela habló lo que varias pensaban. Deberíamos subir precios, ahora nos buscan más. Podemos elegir clientes. Ya no necesitamos aceptar todo. No era una idea injusta, era lógica. Rebeca escuchó sin apresurarse. ¿Qué cambiaría eso?, preguntó con calma. Ganaremos más, respondió otra. Tendremos margen. Seguridad. Seguridad. La palabra resonó distinto. Rebeca recordó la noche en que había sostenido la botella casi vacía. No había seguridad, solo decisión. Se levantó, tomó la lámpara del centro y la colocó sobre la mesa principal. Esta luz comenzó cuando no teníamos nada, dijo. Si olvidamos por qué empezó, perderemos más que clientes. No se refería a trabajar sin orden, se refería a no perder el propósito. Subiremos precios cuando sea justo, continuó. No cuando el miedo nos dicte acumular. El silencio fue respetuoso. Esa misma semana ocurrió algo que confirmó la dirección correcta. Una mujer joven llegó al taller con un niño en brazos. Su ropa estaba limpia, pero desgastada. Traía un uniforme escolar viejo. ¿Cuánto cuesta arreglarlo?, preguntó con voz baja. Rebeca revisó la prenda. Estaba muy deteriorada. El trabajo sería largo. Miró a la mujer, miró al niño. «Déjalo», respondió. «Ven mañana por él». Cuando la mujer se fue, una de las costureras preguntó: «¿No dijiste que debemos ordenar mejor las cuentas?». Rebeca sonrió suavemente. Orden no es dureza. Esa noche trabajaron juntas para restaurar el uniforme. Cuando lo entregaron al día siguiente, la mujer lloró en silencio. 2 semanas después, esa misma mujer regresó. Traía consigo a 3 madres más.
Todas necesitaban uniformes nuevos. Todas estaban dispuestas a pagar en cuotas pequeñas. El taller no perdió, creció. Rebeca comprendió algo profundo. La abundancia prueba el corazón más que la escasez, porque cuando falta dependes, pero cuando sobra eliges, y la elección revela quién eres. Esa noche, sola en casa, tomó la botella antigua de aceite. La sostuvo un momento bajo la luz de la lámpara. Ya no era símbolo de carencia, era memoria de dirección. «Gracias», susurró. «No por lo que tengo, sino por lo que no dejaste que perdiera». Porque entendió que el verdadero milagro no fue que el aceite no se acabara. Fue que su corazón no se cerrara. Y aún quedaba una escena final. Una que cerraría el círculo iniciado aquella noche de tormenta. El cielo comenzó a cerrarse de nuevo una tarde de otoño. No era la primera tormenta desde aquella noche decisiva, pero sí la más intensa. El viento soplaba con la misma furia, como si quisiera probar si la llama seguía firme o si solo había sido una emoción pasajera. Rebeca cerró el taller más temprano y caminó a casa bajo la lluvia. El sonido del agua golpeando los techos le trajo memoria. Cada trueno parecía repetir la pregunta antigua: ¿y si vuelve a faltar? Entró, aseguró la puerta y encendió la lámpara. La botella de aceite, ya llena, descansaba en su lugar habitual. Sus hijos hacían tareas en la mesa, ajenos al simbolismo que aquel objeto tenía para su madre. Entonces escuchó un golpe en la puerta. Su corazón se detuvo un instante. El sonido era idéntico al de aquella primera noche. Abrió. Era una joven desconocida, empapada, con el rostro pálido y un pequeño bolso entre las manos. «Perdone la hora», dijo con voz temblorosa. «Me dijeron que aquí ayudan, que aquí hay luz». Rebeca sintió que el tiempo se plegaba sobre sí mismo. No preguntó demasiado. La hizo pasar. Le ofreció una manta, un asiento, una taza caliente. La joven explicó entre pausas que había llegado al pueblo buscando trabajo. No tenía dónde dormir. La tormenta la había sorprendido en el camino. Rebeca miró la lámpara. Miró la botella. No había conflicto esta vez. No había cálculo. Sirvió aceite con tranquilidad. «Quédate esta noche», dijo. «Mañana veremos lo demás». Mientras la joven se acomodaba en un rincón, Rebeca comprendió algo con claridad absoluta. La fe que se practica una vez es decisión. La fe que se repite es carácter. Ya no estaba dando desde la escasez. Estaba dando desde convicción. Esa noche la lluvia golpeó fuerte, pero la casa no se sintió frágil. Se sintió abierta. Al amanecer, la tormenta había pasado. La joven despertó con los ojos menos cansados. Antes de irse, preguntó tímidamente: «¿Podría trabajar en el taller? Sé coser un poco. Mi abuela me enseñó». Rebeca sonrió. «Entonces ya sabes lo suficiente para empezar». Cuando la puerta se cerró tras ella, Rebeca volvió a mirar la lámpara encendida. Entendió que la provisión no siempre llega en sobres. A veces llega en personas. Y que el círculo que comenzó con una botella casi vacía, ahora se expandía sin esfuerzo. No porque el aceite fuera infinito, sino porque el corazón se había vuelto amplio. Solo quedaba una última enseñanza, la que se vive cuando uno entiende que la luz ya no es propia. Con el paso de los meses, el taller dejó de ser solo un lugar de trabajo.
se convirtió en punto de encuentro, en refugio, en escuela silenciosa de dignidad. Las máquinas cosían tela, pero también remendaban historias. La joven que llegó aquella noche de tormenta aprendió rápido. Mariela comenzó a enseñar a otras. Don Esteban, sin admitirlo nunca en voz alta, empezó a recomendar el taller cuando alguien pedía calidad. Y don Rafael visitaba de vez en cuando, no para supervisar, sino para observar con una sonrisa tranquila cómo lo que nació pequeño crecía con orden. Una tarde, mientras el sol entraba dorado por las ventanas, una de las mujeres le preguntó a Rebeca: ¿Cuándo supiste que esto funcionaría? Rebeca no respondió enseguida. Caminó hasta la mesa central y tomó la pequeña botella antigua, esa que ya no usaba, pero que siempre mantenía cerca. La levantó ligeramente. «No supe que funcionaría», dijo al fin. «Solo supe que no quería cerrar mi corazón». Hubo silencio. «La noche que compartí el aceite», continuó, «pensé que perdería seguridad. Pero en realidad estaba perdiendo miedo». Miró la lámpara encendida en el centro del taller. El milagro no fue que el aceite durara. El milagro fue que aprendí a confiar, aunque no durara. Las mujeres escuchaban sin interrumpir. «Cuando uno guarda por temor», añadió, «la luz se vuelve frágil. Pero cuando uno comparte por fe, la luz encuentra otras manos». Esa noche, al cerrar, Rebeca no dejó solo una lámpara encendida. Encendió varias. No porque hiciera falta más luz, sino porque entendió que la llama ya no era suya, era de todas. En casa sus hijos crecían viendo el taller como algo natural, como si siempre hubiera existido. No sabían que todo comenzó con una decisión casi invisible. Rebeca sí lo sabía. Y cada vez que la lluvia volvía, no sentía amenaza. Sentía memoria. Comprendió algo que solo se aprende caminando. Dios no multiplica cosas. Multiplica obediencia. No aumenta recursos sin propósito. Amplía corazones disponibles. El taller nunca se volvió el más grande de la región. No necesitó serlo, pero siempre hubo trabajo suficiente. Siempre hubo aceite suficiente. Siempre hubo lugar suficiente para una más. Porque la provisión no estaba en la botella. Estaba en la decisión. Y así, cada vez que alguien cruzaba la puerta diciendo: «Me dijeron que aquí hay luz», Rebeca sonreía. Porque sabía que la verdadera multiplicación no se ve en números. Se ve en vidas que vuelven a encenderse. Y esa es la clase de luz que no se apaga. Haz clic en el siguiente video, porque lo que vas a descubrir ahí puede ser justo la confirmación que estabas esperando. Y recuerda, a veces Dios no te habla con ruido. Te habla a través de la siguiente historia. Nos vemos allá. Si hoy alguien tocara tu puerta, pidiéndote lo último que te da seguridad, ¿lo guardarías por miedo o lo entregarías por fe? Te leo en los comentarios.